cobre, petróleo y el índice norteamericano Standard & Poor's 500. Esos serán los temas que tendrá nuestra pauta aquí en Pulso TV. Para indagar todo al respecto, nos encontramos con el analista de Penta Markets, Sebastián Valdivieso, quien ya se encuentra en el estudio. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Antonella. ¿Te parece que empecemos hablando de Wall Street? Vimos que, en el fondo, hablar de los índices norteamericanos es casi sinónimo de máximos históricos. ¿Cómo podemos explicar cómo se fundamenta este rally alcista? Bueno, a ver, lo que pasó en la Bolsa de Nueva York en todos los índices transversalmente es que ha habido una rotación de parte de los inversionistas de sectores defensivos que estuvieron tomando en las últimas semanas, meses, hacia sectores más, digamos, considerados de más agresividad, digamos, más de mayor perfil de riesgo, como son el sector industrial, el sector materias primas, el sector financiero. Los inversionistas han empezado a retomar un poco de confianza, basados esencialmente en la continuación de programas de estímulo por parte de la Reserva Federal, pero no solamente la Reserva Federal, sino que programas de estímulo a lo largo del mundo, globalmente, porque también se están dando situaciones similares en Europa, en Inglaterra, en Japón. En general vemos que hay una constante situación de bancos centrales tomando medidas pro crecimiento. Y eso es lo que está generando un optimismo de parte de los inversionistas para seguir comprando acciones, principalmente porque estas medidas de estímulo están afectando muy fuertemente al mercado de renta fija, que es un mercado global muy grande y en donde los inversionistas están viendo cada vez retornos menos atractivos. En Estados Unidos las tasas son muy bajas, en Japón también, y en Europa son un poco más altas, pero los riesgos en Europa son también muy altos, por lo tanto las tasas que pagan los bonos soberanos europeos hoy día también son bajas considerando los riesgos. En consecuencia, los inversionistas de renta fija siguen yéndose hacia renta variable porque no tienen muchas más opciones, y eso es lo que ha estado explicando estos índices que siguen marcando máximos porque esencialmente los inversionistas no tienen dónde ir, no tienen otras alternativas verdaderamente atractivas. Y las acciones, si bien no son lo más atractivo hoy día, en términos absolutos, en términos relativos, sí son más atractivas que otras clases de activos. Excelente. Con este panorama entonces general en cuanto a Wall Street podemos ir más específico y hablar del Standard & Poor's 500, el cual vemos que casi ha acumulado un avance de un 16% en lo que va del año. Sí. ¿Cuál podría ser la recomendación de Penta Markets sobre cuándo y cómo invertir en este índice? Bueno, a ver, yo creo que lo que está haciendo el S&P 500 es un adelanto de lo que puede venir más para el largo plazo. Es probable que se esté instalando un rally alcista de bastante más largo plazo y en consecuencia creo que la posición a tener en el S&P 500 y la Bolsa de Nueva York en particular es una posición larga, una posición comprada en acciones. Sin embargo, creo que comprar en estos niveles donde está ahora es muy tarde. A mí me parece que la toma de utilidades va a venir sí o sí. Se ha demorado más de lo que se esperaba, sin embargo, eso es prácticamente un hecho. Va a venir una toma de utilidades relativamente importante o significativa y creo que ese va a ser el momento para tomar posiciones. Creo, por lo tanto, que la visión que uno tiene que tener es una visión más bien optimista respecto al índice, pero no por eso salir a comprar indiscriminadamente. Yo creo que hoy día hay que esperar a que la bolsa tome utilidades y ahí creo que es el mejor momento para tomar posiciones en acciones, no en otras clases de activos, como dije. En commodities creo que es un tema distinto, pero en acciones sí creo que la visión es más larga. Me refiero de comprado, de tomar posiciones largas. Perfecto. Y lo mencionabas ahora también, podemos entrar perfectamente en el tema de commodities, ya que vimos, por ejemplo, hoy caer al cobre en mínimos desde 2 semanas, fue una caída relativamente fuerte. ¿Podemos decir que hay factores desde Europa que quizás influyen en esta caída? ¿Hay otro tipo de factores también? Sí, hay muchos factores, por supuesto, que están influyendo en el mercado commodities, pero yo creo que el mercado commodities hay que entenderlo primero desde la perspectiva del dólar. El dólar a nivel global se ha venido fortaleciendo por dos principales fenómenos. Uno es la expectativa de parte del mercado de que la Reserva Federal, más temprano que tarde, va a tener que terminar el quantitative easing, el programa de estímulo. Eso tendrá que ser el año 2013, algunos creen, otros creen que será el año 2014, pero sea como sea, va a tener que terminarlo en un plazo relativamente cercano y por lo tanto eso está impactando positivamente en el dólar, que se está empezando a fortalecer. Y por otro lado, no solamente eso, sino que vemos que los programas de estímulo que se están dando a nivel global en otras partes del mundo están impactando positivamente en el dólar, en el sentido de que están los bancos centrales de Inglaterra, de Japón, muy agresivamente están aplicando programas de estímulo, tienen las tasas bajas, Europa está haciendo lo mismo, y también bancos centrales como el Banco Central Australiano o el coreano, etcétera, han mostrado también una tendencia a generar
medidas pro crecimiento, como decía antes, y eso significa bajar tasas o derechamente aplicar programas de estímulos más agresivos, como hemos comentado. Eso impacta en que todas las monedas más principales del mundo con las que se compara el dólar se han depreciado, y eso por supuesto significa una apreciación del dólar. Y esa apreciación del dólar es la que está a su vez ahora impactando el mercado de todos los mercados en general, pero los mercados de commodity en particular. El mercado de commodity han tenido en los últimos años, diría, un rally en buena parte justificado no solo por la demanda de las economías que ya todos conocemos como China y la demanda, digamos, global por el crecimiento de la economía, sino que por una expectativa de depreciación del dólar, producto de los programas de estímulo, producto de que la situación en Estados Unidos no estaba tan bien, etc. Sin embargo, hoy día vemos que la economía norteamericana empieza a retomar paso, empieza a esperarse que el programa de estímulo termine, los bancos centrales de otros países están aplicando programas de estímulo o medidas que, como dije, deprecian sus monedas y aprecian al dólar, y en ese contexto el cobre y el petróleo y otros commodities en general creo que se van a ver presionados relativamente a la baja, no demasiado. ¿Por qué? Porque las economías igual están empezando a mostrar algo de recuperación, lenta pero sostenida. Entonces en ese sentido no va a haber un desplome de los commodities, pero sí va a haber un estancamiento en su apreciación producto del fortalecimiento del dólar. En ese sentido creo que el cobre se va a mantener en torno a un rango de $3 a $3.30, inclusive podría estar debajo de los $3 en algún determinado momento. Y el petróleo se va a mantener en un rango un poco más amplio, entre 80 y $100, pero difícilmente va a superar con mucha fuerza los $100 en el contexto de un dólar tan fuerte. Entonces, con esta perspectiva, ¿cuál podría ser la recomendación de inversión para el petróleo, sobre todo el petróleo WTI, pensando en un panorama de mediano y largo plazo? En el mediano y largo plazo yo creo que el petróleo es un commodity para estar largo cuando llegue a niveles más bajos, es decir, yo esperaría que haya una toma de utilidades que caiga en torno a $80 y creo que va a ser el momento de comprar petróleo, esperando, eso sí, no grandes retornos, esperando que podría llegar a 90 o a $100 y estabilizarse en esos niveles, por lo menos por ahora. Creo que el rally del petróleo se ha estancado y creo que va a mantenerse estancado relativamente un mediano plazo, digamos. Excelente, Sebastián. Entonces nos quedamos con esta visión en cuanto a commodities y a los índices norteamericanos. Te agradezco esta entrevista. Gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.